¿Chicha? Mayor que tus compañeros que llegan. ¿Ok? Entonces, esto evidentemente también lo han hablado ya porque sabemos que, bueno, eso son ciencias básicas. ¿Ok? El tema aquí, con respecto a la parte del embrio, sabemos que la etapa más preguntada de todas, ¿cuál es? Pero de lejos, ¿cómo se ha leído la parte embriológica o el estudio del embrión? Etapa preembrionaria, embrionaria, etc. Tenemos tres etapas bien organizadas de acuerdo a las semanas. Acuérdense que en embriología, como si bien es cierto, más allá de entender el proceso fisiológico como verdaderamente fisiopato, es más que todo memorizar semanas y eventos. Semanas y eventos, siempre es importante esto. ¿Ok? Entonces, dentro de las tres etapas que les estoy mencionando, preembrionaria, embrionaria y fetal, ¿ok? La que más preguntan en todos los exámenes del ECO siempre es preembrionaria. Siempre. ¿Ok? En residentado a nivel nacional o a nivel también internacional. ¿Y por qué? Porque sucede algo en la etapa crítica, por eso también se llama, en los libros le dicen la etapa crítica del desarrollo, que es la etapa preembrionaria. ¿Qué es lo que pasaría si, por ejemplo, esta paciente no sabe que está gestando y viene con una infección urinaria y un fármaco clásico que se da, por ejemplo, en los centros de salud, que hay bastante, es por ejemplo el famoso Bactrim? ¿Podría o no interferir con ese desarrollo normal? ¿Quién puede identificar cuál es el target y cómo interferiría en el desarrollo normal? Porque en este caso se les ha preguntado también en ciencia básica. Es una deficiencia de folato, ¿no? Una deficiencia de folato. César, a ver, ¿por qué? Mencionar la deficiencia de folato. Ya, y entonces, ¿te acuerdas cuáles son los targets de Bactrim o el trimethoprim sulfamethoxazol? No te acuerdo, no hay ningún problema, pero tiene que ser alguna de las enzimas que permitan justamente la síntesis de folato, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿y por qué es importante que el folato actúe en el desarrollo normal de la etapa preembrionaria? Va a ayudar en el cierre del mejor. Para que nosotros podamos sintetizar nuevas células, y obviamente, mientras más células permite llenar el espacio y así se cierran, ¿qué se necesita? Núcleo, membrana nuclear, una célula como tal, como nos han enseñado las células eucariotas. Entonces, para que se forme el núcleo sabemos que tenemos bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan? Purinas y pirimidinas. ¿Cuáles son las purinas? Pregunta de genética y de biología molecular de hace muchos años. ¿Ah? Adenina y guanina. Las pirimidinas, citosina, tiamina, y si es ARN se cambia por uracilo. Entonces, para poder sintetizar esa base nitrogenada necesitamos de folato y a su vez también de ¿qué? De B12. ¿Ok? Entonces, si tú das un fármaco en el cual te impide tener folato, ¿vas a tener nuevas células? No. Y si no tienes nuevas células, ¿va a poder cerrar, por ejemplo, los neuroporos anterior y posterior, como dijo el compañero? No. Entonces, por ejemplo, si hay malformaciones del tubo neural, ¿no? Que es otro de los procesos críticos dentro de la etapa o de la etapa preembrionaria, ¿qué patología me puede dar? La bilirrubina no. La bilirrubina es por un defecto de línea media. Es bífida si es por el neuroporo posterior y si es el neuroporo anterior, por ejemplo, anencefálico. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, en este caso, es una etapa crítica como tal. Porque si yo doy un fármaco, en este caso, que tiene cierto efecto en el desarrollo, simple y sencillamente, adiós, aborto, así se llama. En cambio, vamos a ver en una lámina después, en una gráfica, que si yo introduzco un fármaco que sé que produce malformaciones, o es teratógeno como tal, en la etapa fetal, es decir, de la tercera o de la cuarta semana hasta de la novena, perdón, la etapa embrionaria, de la cuarta a la novena, ¿puede producir aborto? Sí, pero la probabilidad de este se reduce drásticamente, pero ¿qué en este caso se transpone al aborto? ¿Cuál sería lo más probable que suceda en esta etapa embrionaria? Malformaciones congénitas. ¿Me puede dar un ejemplo de un fármaco que produzca, por ejemplo, anteriormente para las gestantes en la epidemia gravídica se daba talidomida? La talidomida, ¿con qué malformación congénita se asoció por el motivo por el cual hoy en día no se usa? Anormalidades en
la formación justamente de las somites que van a permitir la formación de ¿qué? De los miembros superiores y los miembros inferiores. Entonces, ¿cómo se llama esa patología? Fogomelia en la mayoría de casos, o, como no hay nada, amelia. ¿Ok? Entonces, si tú das un fármaco que produzca una alteración en el desarrollo en la etapa embrionaria, malformaciones congénitas. Es lo más probable. Si yo doy un fármaco que me produzca alteraciones en la etapa del desarrollo, es decir, en la etapa preembrionaria, lo más probable que suceda, aborto. Así de sencillo. Y la última etapa, que es la etapa fetal como tal, allí simple y sencillamente los órganos ya formados, ya constituidos como tal, lo único que tienen que hacer es madurar y crecer hasta más o menos la etapa 36 o 27 semanas, que ya vemos a alguien que es a término, para que pueda dar justamente los procesos fisiológicos de embarazos normales del parto y todo eso. ¿Ok? Entonces, por esa razón, esta lámina de acá, lo que ustedes ven acá, solamente son las primeras 3 semanas, que es de la etapa preembrionaria, la etapa más crítica y la más preventada. ¿Ok? Desde el punto de vista académico, evidentemente se dividen de la semana 1 hasta la semana 3. ¿Ok? Es decir, desde el día de la fecundación, es decir, papá y mamá se encuentran en San Valentín, y si naciste en noviembre, eres producto de ello. Por ese motivo, la primera semana, o todo inicia con ¿qué? Con la fecundación. ¿Ok? Sabemos que en este caso, luego de la eyaculación, tú, que fuiste el más rápido, vas a tener que llegar al lugar donde se ocurre ese mismo, que es la fecundación. ¿Dónde ocurre? Pregunta clásica de gineco, embrio, genética, tercio externo del ampolla. Tercio externo del ampolla. ¿Tiene sentido que el embarazo ectópico más frecuente sea en la ampolla entonces? Si tú ves solo lleva un gineco, o ya lo pasaron, o van a llevarlo recién, pero lo más frecuente de lejos, dentro de los lugares donde puedo encontrar que se está desarrollando ectópicamente, ¿dónde va a ser? En la ampolla. ¿Por qué? Porque es un lugar de la fecundación. ¿Ok? Entonces, este ovocito, dentro del proceso de la fase de la mitosis, se encuentra en metafase 2, ¿completa o incompleta? Incompleta. Incompleta, esa es una pregunta de genética clásica. Incompleta. Incompleta. Cuando sucede la fecundación. ¿Ok? Y ahora va a dejar de llamarse ovocito y espermatozoide, que en este caso por meiosis son células fermentativas como tal, y va a llamarse ahora cigoto. Sabemos que el cigoto en este caso, por una serie de divisiones mitóticas, va a tener ciertos nombres: mórula, blástula, blastocisto, etc. Pero lo que es importante acá saber, por ejemplo, habíamos mencionado de que las células madre, sabemos que las células madre van a poder en este caso replicarse, o van a tener una alta tasa metabólica, se replican de manera rápida. Un ejemplo importante de célula madre que se replica de manera adecuada o de manera rápida es la célula madre hematopoyética. ¿No? Porque nosotros nos quedamos sin sangre. No, cuando por ejemplo llega al día 120, que es el día máximo del eritrocito, ya están generándose ¿qué cosas? Nuevas, en este caso glóbulos rojos. Igualmente, cuando llega al día 10 de la plaqueta, se están formando plaquetas a partir del megacardiocito. Y también cuando llega, dependiendo del glóbulo blanco y dependiendo el tipo de glóbulo blanco, van transformándose los precursores. Es decir, jamás nos quedamos sin elementos formes de la sangre. ¿Ok? Entonces, acá, en este caso, tenemos una nomenclatura importante. Tenemos una nomenclatura importante, que es la célula madre de acuerdo a la replicación, a la tasa de replicación que tiene. Tenemos totipotentes, pluripotentes y multipotentes. El propio nombre lo dice. Totipotentes. Estamos hablando de un cigoto. Nosotros somos, en este caso, no sé si habrán visto a estos señores que venden pescaditos, una bolsa de agua, y el pescado moviéndose, ya así eres tú cuando estás desarrollando. Entonces, ese pescado eres tú, y la bolsa, ¿qué sería? ¿Cuál sería el análogo de la bolsa de nosotros? Placenta. Entonces, cuando hablamos de una célula totipotente, significa que se va a formar, o en este caso, vamos a tener tejido embrionario y extraembrionario. Las células totipotentes van a producir dos cosas: embrionario y extraembrionario. Aquí me refiero con este embrionario a la placenta. ¿Ok?
Cuando hablamos de una célula, en este caso pluripotente, es muy similar con la capacidad mitótica y la capacidad de replicación que tiene a las totipotentes, pero hay una excepción de la regla. Las pluripotentes no van a producir tejido extraembrionario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y las células multipotentes también van a tener una alta capacidad de replicación. Pero ¿cuál es la diferencia crucial? Las multipotentes solamente van a producir su propio linaje. La célula madre podrá ser una célula multipotente, ¿verdadero o falso? La célula madre hematopoyética podrá ser un ejemplo de célula multipotente, ¿verdadero o falso? Verdadero. ¿Acaso se puede producir en músculo? No. ¿Ok? Entonces, la célula madre es multipotente porque solamente puede producir su propio linaje. ¿Ok? Sea por parte amiloide o por parte linfoide que vamos a ver en una lámina posterior. ¿Ok? Y evidentemente, como les había mencionado hace un momento, para hablar de embrios nosotros tenemos que ver que, como les digo, semanas y eventos como tal. Día 0 y bueno, día 1, ¿ok? Ocurre la fecundación. Para los que ya llevaron gineco, más o menos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para la fecundación? Fecundación, 5 a 7 días. ¿Cuánto tiempo como máximo dura la fecundación? 32 días. Máximo 24 horas, algunos dicen 36 horas. Fecundación. ¿Ok? ¿Y de qué depende eso? ¿De qué? Es muy biológico, ¿no? De cómo, o sea, depende del espermatozoide. Supongamos que tú seas un ginecólogo que tenga una especialidad en infertilidad y tú estás evaluando un ovocito, ¿no? Porque sabemos que ellos estudian fertilización in vitro, están ahí con su placa y todo eso, y tú estás viendo que el ovocito lo está esperando con los brazos abiertos, pero el espermatozoide no llega. ¿Qué te hace sugerir? ¿O qué hipotetizas? ¿Qué está pasando con el espermatozoide? Capacitación, que es otro de los procesos que ocurren ¿dónde? En el tracto genital femenino. ¿Y de qué depende la capacitación? Uno, obviamente, de la calidad de espermatozoide del hombre. Depende de la cantidad, en este caso, de lubricación vaginal que haya, ¿ok? Y sobre todo la capacidad de nutrientes o de la movilidad de la cola, porque sabemos, o acá sucede la fecundación. No, tiene que llegar hasta acá. Por eso que fuiste más rápido y todo eso. Entonces, ¿de qué depende? De todo eso. Y eso evidentemente ya hay que evaluarlo cuando sea, en el momento lo que se usa como tal. Pero simplemente con imaginarte y con hipotetizar, pues ya estás viendo las posibles causas. ¿Ok? Entonces, máximo 36 horas la fecundación. Una cosa es decir fecundación y otra cosa es decir implantación. ¿Dónde se implanta? En el endometrio, que es la capa funcional del útero. ¿Ok? Entonces, ¿en qué fase se implanta justamente este huevo cigoto, que puede llamarse como tal? ¿En qué fase se implanta? Blastocisto. El blastocisto es en este caso una célula que contiene, bueno, es en realidad una masa celular de más o menos 32 células que en este caso logra implantarse en la capa funcional del endometrio del útero llamado endometrio. ¿Ok? ¿Cómo se llama este proceso? De implantación. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que el blastocisto logre penetrar el endometrio y se quede ahí? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Comienza con E y termina en eclosión. ¿Ok? Eclosión. Entonces, ese proceso para que el blastocisto se adhiera a la capa funcional del útero se llama eclosión. ¿Ok? Entonces, por ello, la finalidad, ¿cuál crees que sea la finalidad de la primera semana? La implantación. Entonces,
Aquí en Perulandia usualmente suelen preguntar bastante, o la clave usualmente siempre en el NAMO recién estado, que va a ser que el día, más o menos, de la implantación ocurre el día 7. Aquí en Perú. Pero a nivel internacional es un consenso, porque obviamente sabemos que todos somos iguales, hay varios factores que influyen, entonces siempre es un intervalo. Tan pronto como al día 6 puede ocurrir la implantación y tan pronto como el día 10. ¿Ok? Es decir, que es un intervalo como tal. Si te preguntábamos nosotros cuál sería la clave más adecuada, tú marcas 7 porque estamos en Perú. ¿Ya? Pero el intervalo, en este caso, validado a nivel internacional, es de 6 hasta máximo el 10º día. ¿Y cómo eso se puede traducir clínicamente? ¿La implantación? ¿Cómo se traduce clínicamente? ¿Ausencia de periodo? No. ¿Cómo vas a tener ausencia de periodo de 6 días? ¿Cómo se traduce clínicamente la implantación? ¿Ah? Sangrado, pues. El falso periodo. ¿No? Después de la relación sexual, tú te quedas tranquila, ¿por qué? Porque queda, en este caso, o comienza el periodo que solamente dura no más de 24 horas y es bastante escaso. Esa es la característica de un periodo normal, con un régimen catamenial de 3 a 5 días, cada 28 que es un ciclo regular. ¿Es normal? No es normal. Si dura menos de 24 horas y es un sangrado oscuro y bastante o bien escaso, estamos hablando de un posible sangrado por la implantación. ¿Okay? Que eso tú tienes que informarle a tu amigo, que está preguntando, a un familiar, y así sucesivamente, porque sabemos como somos profesionales de salud, nos pregunta el amigo del amigo, salen con una conversación de alguna reunión y así sucesivamente. Tienes que preguntar siempre fecha última de relación sexual, fecha última de regla, usuario de métodos anticonceptivos, y bueno, de acuerdo a ello vas a poder en este caso darle una mejor idea, un mejor panorama o palmar. ¿Ya? Entonces, como les vuelvo a decir, la finalidad de la primera semana va a ser la implantación como tal. ¿Ok? Pero evidentemente, acá estamos hablando de un desarrollo normal, por lo tanto entramos a la segunda. Como ya tenemos la implantación como tal, y en la segunda imagen está dilucidado, nosotros tenemos que la finalidad de la segunda semana va a ser la formación del disco bilaminar. Y cuando hablamos del disco bilaminar, como ves allí en la imagen, dice epiblasto e hipoblasto. ¿Ok? Cada uno va a tener una función específica, como te das cuenta, y entre estos dos está formándose ¿qué cosa? El famoso plato precordial, que ha sido pregunta un poco rebuscada cuando somos malos del plato precordial, porque el plato precordial, ¿qué es lo que deriva en el adulto? A ver, para lo que han visto nuestras preguntas. ¿Vale? Es parte obviamente de la manipulación, pero ¿qué es lo que deriva en el adulto? La boca. La boca deriva del plato precordial. ¿Ok? Eso hemos preguntado en seminario 2, pero bueno. Entonces, frente a ello, entre el epi y el hipoblasto es un disco bilaminar importante tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque esto va a derivar justamente del blastocisto, porque sabemos que el blastocisto tiene una masa celular interna y una masa celular externa. ¿Ok? En este caso, nosotros como tal, todos nuestros órganos, ¿ok?, van a derivarse de las 3 capas embrionarias que la vamos a ver en otro momento, pero salen a raíz de ¿dónde? Del epiblasto. Es decir, el tejido embrionario como tal va a salir del epiblasto. Por otro lado, aquello que nos va a nutrir, y ahora sí entramos en la parte de un poquito de hemato, el primer órgano hematopoyético extramedular, ¿te entiendes, no? Primer órgano hematopoyético extramedular es, ¿qué cosa? El saco vitelino. ¿Y de dónde sale el saco vitelino? Del hipoblasto. Entonces ya tienes órganos que se están formando, tienes nutrientes a través de la sangre. ¿Qué otro proceso crees tú que puede ocurrir entre la segunda y sobre todo a finalizar la tercera semana? Si ya tienes sangre, tienes órganos formándose, ¿qué más te falta? La bomba, pues, ¿no? Acuérdate como el motor del carro, ¿no? La bomba.
el corazón. Tuberías, angiogénesis, por ejemplo, es otro de los procesos que ocurren, en este caso, en la tercera semana. Y esa también es una pregunta que hemos hecho en este curso. ¿Ok? Entonces, nosotros también tenemos que reconocer otra estructura importante. La pregunta del millón: ¿cómo sale la placenta? ¿A partir de quién? No, porque hemos hablado de tejido embrionario, hemos hablado de hipoblasto y de placenta. ¿Ah? ¿Y el trofoblasto de dónde viene? De la masa celular externa. ¿Te acuerdas que hablé del blastocista? El blastocista tiene dos masas, interna y externa. De la masa celular interna sale ¿qué cosa? Epi e hipo. De la masa celular externa va a salir así ¿qué cosa? La placenta, es decir, trofoblasto, que a su vez tiene dos subdivisiones, el sincitio y el citotrofoblasto. Nos han enseñado, o les van a enseñar, si no han llevado todavía químico, la función del sincitio. ¿No? ¿Cuál es? El sincitio, claro. El sincitio tiene sobre todo funciones implantar, es decir, invadir el endometrio, como bien te das cuenta aquí. El sincitio es el que invade y que está en contacto con quién, con los vasos uterinos, que en este caso es rama de la arteria uterina. ¿Ok? ¿Y qué va a producir? La famosa hormona que a veces, en este caso, nos da como mala noticia. ¿Cómo se llama? Beta-HCG. ¿Ok? Entonces, pregunta del millón. Si por ejemplo tienes tú un amigo, ¿no? Que te consulta, oye, ¿sabes qué? Mi pareja me ha dicho que ha salido su prueba de embarazo por orina positiva a la semana, a las 2 semanas de haber tenido relaciones sexuales. ¿Tú le crees a él? ¿O qué le aconsejas? 2 semanas después de haber tenido relaciones sexuales, prueba, en este caso, de orina positiva. ¿Tú le crees? ¿Y qué le dices? ¿Ah? Ya, que se haga de sangre. Por ella, 2 semanas después de la relación sexual. Prueba de beta-HCG en orina positivo. ¿Qué le aconsejas a tu amigo? A ver, empieza a despertar, ¿no? ¿Qué le aconseja? 2 semanas después de haber tenido relaciones sexuales, viene con su prueba en orina positiva, 2 rayitas. ¿Qué le dices? Que repita, a las 2 semanas. Mira, otra vez ya. 2 semanas después de la relación sexual, prueba de beta-HCG en orina positiva. En orina. 2 semanas después de la relación sexual. Anteriormente, obviamente, no había tenido. ¿Qué le aconseja? Tú eres personal de salud, sabes los eventos embrionarios, sabes que a partir de qué semana se puede recién detectar la prueba en orina y la prueba de beta-HCG solamente en orina. ¿A partir de qué semana? Mínimo sexta semana. Sexta, estamos hablando, y él te ha dicho, hace 2 semanas recién tenía relaciones. ¿Qué le dices entonces? No es tuyo, pues. Así es sencillo. No es tuyo. ¿Ok? No es tuyo. ¿Y por qué le dices? Porque sabes los eventos que saben o que ocurren durante ese momento. Obviamente tienes que asegurarte que no tengan relaciones previamente, porque puede ser producto de un coito previo. Entonces esto es importante incluso desde el punto de vista legal. Porque allí tú tienes que congeniar con respecto a las edades. Por esa razón, este casito que les he colocado ha venido, creo que, un vino recientado medio. ¿No? Entonces, lo ideal, ¿cuál sería tu consejo como médico, como futuro médico, frente a tu amigo, que es tu pata del alma? 1, que averigüe. Y 2, si el embarazo en este caso va a prosperar y todo ello, que se haga una prueba, pero recién en sangre. ¿No? Porque a la semana yo recién puedo detectar beta-HCG.
porque yo ya sé que al finalizar la segunda, iniciar la tercera, ya hay invasión del sitio que va a producir la beta HCG. Y ese es justamente la hormona del embarazo. ¿Ok? Ahora, evidentemente, nosotros tenemos otra estructura desde el punto de vista embrionario que va a producir, en este caso, la hormona del embarazo. ¿Cómo se llama la hormona del embarazo? Progesterona. ¿No? Entonces, la progesterona, antes de las 12 semanas, ¿quién lo produce? ¿Ah? Cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo. Y después de las 12 semanas, ¿quién produce la progesterona? ¿O todo el embarazo permanece cuerpo lúteo? ¿Quién? ¿Quién produce? La progesterona a partir de después de las 2 semanas. Por eso que contiene, ¿no? Bien. La placenta toma el rol. ¿Por qué? Porque la placenta todavía falta desarrollar. Recién se está desarrollando en las primeras 3 semanas. Porque recién está invadiendo, recién tiene sus divisiones como tal. Y como se dan cuenta, no solamente una de las capas del trofoblasto es el sincito, sino también ¿qué cosa? El citotrofoblasto. Y el citotrofoblasto como tal es el que tiene la alta capacidad mitótica, ¿no? Entonces, por ejemplo, seguramente gineco les habrá mencionado que una de las hemorragias del primer trimestre, por ejemplo, más allá de ser embarazo ectópico y todo esto, también hablamos de cuál, de mola. ¿De acuerdo? La mola parcial y la mola completa. ¿Qué es la mola? Es una proliferación anómala de quién? Sobre todo del citotrofoblasto. En realidad los dos van a proliferar, pero el que tiene la capacidad mitótica como tal es el citotrofoblasto. ¿Cómo lo detectamos? Porque sabemos que las concentraciones de beta van a ir aumentando de acuerdo a la edad gestacional. Pero sería normal encontrar, por ejemplo, en una gestante de 12 semanas 100.000 unidades de beta. Obviamente que no. Porque a medida que avances, tiene que avanzar la beta. Todo tiene que ser coordinado. ¿Cuál es la clínica de mola? Sangrado, obviamente. ¿Qué más? Dolor. ¿Qué más? ¿No? En el examen físico, ¿cómo vas a examinar a tu gordita? ¿Qué es lo que vas a encontrar? Si está proliferando algo adentro, vas a encontrar un útero o en este caso un abdomen grandísimo, como compatible más o menos desde la sexto mes en adelante a las 12 semanas. ¿Eso estaría bien? No, sí o no. ¿Cómo está la altura uterina? Grandísimo. ¿No? Sabemos que a las 12 semanas es a nivel del ombligo. Ahora 20, no me acuerdo, está imagino. Pero sabemos que a medida que vaya creciendo, está correlacionado con la edad gestacional. Entonces hay una disproporción en el tamaño uterino junto con la edad gestacional. ¿Ok? ¿Por qué puede haber síntomas de hipertiroidismo? Porque la beta-HCG tiene mucha similitud desde el punto de vista químico y estructural con la hormona tiroidea. Por esa razón puede haber síntomas compatibles con hipertiroidismo. ¿Se acuerdan de la hiperemesis gravídica? ¿Por qué se produce la hiperemesis gravídica? Que clásicamente el pico es a las 10 o 12 semanas. Allí full náuseas, full vómitos, la mujer no quiere saber nada de comida. Porque justamente es el pico máximo de beta HCG. Todo se explica desde el punto de vista fisiológico. ¿Ok? Bien, entonces como les estaba mencionando al inicio, la finalidad de la segunda semana es la formación de este disco bilaminar. Y la finalidad de la última semana de la etapa preembrionaria, es decir, de la tercera, es, ¿qué cosa? La formación del disco trilaminar a través de este proceso preguntado eternamente en embrión llamado gastrulación. Como ven en la última imagen, es decir, esta es primera, segunda y tercera imagen. Ahora, semana. La última imagen, como ven ahí, ¿qué dice?
gástrula, ¿no? ¿Qué es gástrula? Sí, formación de la gástrula. ¿Ok? Entonces, ¿a partir justamente de quién? Del epiblasto, y esto del hipoblasto ya sabemos qué estructuras van a derivar de ese mismo. Los dos se van a el epiblasto o las células que conforman el piso inferior van a invaginarse ¿para qué? Para formar justamente ¿qué cosa? El surco primitivo. Y a través del surco primitivo van a migrar estas células, que en este caso van a dar origen a las tres capas embrionarias. ¿Cuáles son? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Y a partir de allí yo recién puedo entrar al mundo del sistema cardiovascular, sistema hematológico, gastrointestinal, endocrinológico y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Esta es una lámina en la cual evidentemente mencionan con respecto al tipo de célula de acuerdo a la fase de la mitosis en la que se encuentra, es decir, en base a su replicación. Nosotros sabemos que eso nos está diseñado en biología molecular y celular, pero muchas veces nos quedamos cortos cuando decimos que más allá de tratarnos de memoria y todo eso. Lo rescatable aquí, y por qué está desde el punto de vista de generalidades de embrio, porque nosotros hemos mencionado que, por ejemplo, la célula madre, ¿en qué fase creen ustedes que se encuentre la célula madre hematopoyética, por ejemplo? ¿En síntesis, en G2, en mitosis o en G1? ¿En qué fase creen que se encuentra? ¿Ya? Porque la teoría está ya. Correlación. No dice célula madre, ¿no? No, no dice. Pero ¿cuál quieres tú? ¿Cuál? La célula madre constantemente está renovando nuestras células sanguíneas, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasará si proliferará de manera normal? ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, la célula madre está constantemente en G1? Nuevas células, nuevas células, nuevas células. ¿No? ¿No? Entonces, por ejemplo, si hablamos de la patología por el sistema Vera, por eso los criterios diagnósticos, poliglobulia, aumento de hematocrit y todo ello, porque hay muchos, por ejemplo, requisitos. Entonces, obviamente la célula madre tiene que estar constantemente entre G0 y G1, dependiendo, evidentemente, si la célula va a ir, o dependiendo del tipo de vía media de cada célula sanguínea. Pero como ves ahí en la lámina, hay muchos otros ejemplos que, en este caso, sobre todo están en G0, es decir, que las células que no van a poder dividirse. Ejemplo, como dice ahí, músculo, ¿no? Andrea, ¿cuántos tipos de músculos tenemos? ¿Ah? Cardíaco, liso, estriado. ¿Y el estriado cardíaco? El estriado tiene dos divisiones, cardíaco y esquelético. Y después tenemos el músculo liso, nada más, ¿no?
sea estriado cardíaco, sea esquelético, listo, ya estamos. ¿Qué otro tipo de tejido tenemos? ¿Cómo? Endotelial conectivo. Te faltan dos. Vascular, no. Vascular está dentro. ¿Ah? Nervioso. Nervioso, te falta uno, ¿cuál es el otro? Epitelial. Y la pregunta del millón es, constantemente nuestro epitelio se está regenerando, por ejemplo, del epidermis, ¿no? Por el que hace sol, nos volvemos más oscuros, etc. Constantemente está regenerando. ¿En qué fase estará el tejido epitelial o las células del epitelio? ¿G1, G0, G2 o M? G1, pues para que inmediatamente entre qué cosa, la fase de síntesis y regenere el nuevo epitelio como tal. ¿Ok? Entonces, esa correlación desde el punto de vista del tejido con, en este caso, el ciclo celular es importante. ¿Cuál es su nombre, compañero? ¿Creen que aquí, por ejemplo, qué fármacos pueden actuar interrumpiendo el ciclo celular? ¿Qué gran grupo farmacológico? Porque ya pasaron ese curso. Los antibióticos. No. Bueno, estamos hablando de los eucariotas, porque si dicen los procariotas, bueno, sí, ¿no? Eucariotas, hablamos del ciclo celular de los eucariotas. Si tú tienes que interrumpir la proliferación anómala de una célula, ¿cómo se llama ese fármaco? Corticoides. Otra vez, si tú tienes que interrumpir el ciclo celular anormal de una célula, está proliferando. ¿Qué grupo farmacológico le das? Quimioterapia. Los quimioterapios. Los quimioterapios. Ok, los quimioterapios. Pero los quimioterápicos actúan en las diversas fases de la replicación celular. Ok, ¿ven? Ahí están todos los quimioterápicos. Por ejemplo, en salud, ¿qué preguntan? Doxorubicina. ¿Dónde actúa doxorubicina? Acá, en la fase G2. ¿Ok? ¿Por qué siempre usualmente preguntan en salud? Porque tiene un efecto adverso que es bien frecuente, que es la cardiomiotoxicidad. Los doxorubicina, los famosos anticiclinas. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes ya pasaron onco. Andy, dame ejemplo de un taxano que actúa en la fase M de mitosis. ¿Qué fármaco te acuerdas que está dentro del grupo de los taxanos? Testosterona, Paquitaxel, por ejemplo. ¿Dónde se utiliza específicamente Paquitaxel? Preferentemente. Ya pasaron con. ¿Dónde se utiliza preferentemente los taxanos? ¿En qué tipo de neoplasia o de cáncer? Mejor dicho, de cáncer. Mama y ovario. Es decir, los estrógenos dependientes. Mama, útero, ovario, estrógeno. ¿Ok? Siempre hay algo más rentable. ¿Cómo yo sé eso? ¿Por qué? Porque yo me avanzo. Yo sé que me van a preguntar taxanos, por ejemplo, porque es algo preguntado. Doxorubicina también lo sé porque me lo han preguntado anteriormente. Entonces, es allí la importancia de taxanos. No es aprenderse todo. ¿Ok? Porque obviamente, si alguno es oncólogo con una especialidad de TC, lo va a tener que saber de izquierda a derecha. El especialista vuelve a revisar ciencias básicas. ¿Ya? Bien.
Y a su parte derecha tenemos el proceso de ¿qué? De la neurulación. Como ya tenemos ectodermo, sabemos que la mayoría de estructuras del sistema nervioso central derivan de ¿dónde? Del ectodermo. En esencia del neuroectodermo. ¿Ok? ¿Y por qué tocamos la neurulación? Porque es algo bastante rentable. Ya mencionaron hace un momento con respecto al fármaco Valtrin, o trimestoprim, sulfametocresol. ¿Ok? ¿Qué otro fármaco creen ustedes que pueda impedir justamente el desarrollo de síntesis de folato? Por ejemplo, se utiliza en el embarazo ectópico de manera médica. ¿Ah? Como misoprostol, a ver, el grupo ya me dijo misoprostol. ¿Por qué se creó misoprostol? ¿Para qué? ¿Para producir aborto? No, no. ¿Para qué? Para la profilaxis nuclear. Para eso se creó misoprostol. Es un análogo de prostaglandina 2. ¿Ok? Pero justamente, como sabemos, las prostaglandinas tienen un receptor llamado los EP. Y uno de los EP se encuentra a nivel del músculo lisoterino. Cuando actúa o cuando hace un análogo, es decir, que favorece la acción de la prostaglandina, promueve la contracción del músculo liso, y eso induce al aborto. Eso se ve como efecto adverso. ¿No? Entonces, ¿qué otro fármaco puede interferir en la síntesis del folato? Se utiliza en el embarazo ectópico, de manejo médico. Ya les han enseñado. Para que lleven a fines. El último compañero, ¿cuál es su nombre? Jean-Pierre. Jean-Pierre. ¿Qué pasa este gineco? Entonces, ¿qué fármaco te enseñaron que se utiliza en el embarazo ectópico de manejo médico? El compañero que está adelante, Jean-Pierre, ¿cuál es su nombre? Ah, ¿Andy? Dan. Ok. Compañero. Metotrexato. ¿De acuerdo? Metotrexato. ¿Ok? ¿Por qué interrumpiría el embarazo ectópico? Porque evidentemente, si sigue creciendo en la ampolla, que es el lugar más frecuente que puede generar, rotura. ¿No? Y la paciente, ¿qué cosa? Entra, sale. El embarazo ectópico roto. Por esa razón, hay varios factores para poder justamente decidir qué es lo que hacer con el embarazo ectópico. Estabilidad hemodinámica, localización y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante también mencionar esto? Porque sabemos que para formar la síntesis de purinas y piriminas, habíamos dicho que se utilizan B9 y B2. ¿Ok? Entonces, el proceso de la neurulación básicamente es la formación de que del tubo neural, y como ves allí, en este caso, todo origina a través de una evaginación de quién? Del ectodermo. Como ves arriba, dice superficie del ectodermo, cresta neural, surco neural, comienzan a evaginar. En el día 20, ¿ok? Los pliegues neurales se fusionan y se forma abajo, ¿qué cosa? El famoso tubo neural, que en este caso va a ir cerrándose en el día 25, el anterior, neuroporo anterior, y en el día 27, el neuroporo posterior, en un desarrollo normal, como se llama. ¿Ok? Por esa razón también, por ejemplo, a la gestante usualmente se le da ácido fólico. ¿Se le da ácido fólico o folato? ¿Ah? Ácido fólico, ya, porque el folato todo lo produce. Porque yo he visto recetas con folato. No sé, es ácido fólico. ¿Ya? Es ácido fólico. ¿Ok? Y obviamente para evitar malformaciones del tubo neural, lo ideal más o menos, hasta donde yo tengo entendido, era mínimo un año previo. Suplementarla con ácido fólico a la gestante para evitar malformación del tubo neural, mínimo un año. No sé si habrá cambiado, pero bueno. Y aquí es otra imagen que sintetiza lo que hemos hablado básicamente. En las primeras 3 semanas, la etapa preembrionaria. A partir de la 4ª en adelante hasta la 9 es la etapa embrionaria, y
de la 9 en adelante, la etapa en este caso fetal. Como vemos en la parte de abajo, ¿no? Si yo introduzco un fármaco teratógeno, lo vuelvo a repetir, en la etapa preembrionaria, la probabilidad de aborto es altísima. ¿Cuál es la causa más frecuente de aborto? Pregunta de Nam. ¿Ah? ¿Y tú? No. ¿Causa más frecuente de aborto? ¿Ah? Alteraciones cromosómicas. Porque sabemos que el cigoto, ¿cuántos cromosomas tiene? Por favor. No estamos estudiando moscas, lombrices, nada. Humanos. ¿Cuántos cromosomas tenemos? 46. 45 y el cromosoma en este caso sexual, X. ¿Ok? ¿Ya? O 23 pares. Y la pregunta es ¿por qué el sistema inmune de la madre no nos rechaza? Si somos mitad papá, mitad mamá, ¿cierto? La carga genética del papá es aberrante. O el sistema inmune de la mamá y el papá es igual. No, no. Sara, ¿qué te han dicho en tu filial? ¿Por qué no nos rechaza el sistema inmune de la madre? Porque nosotros somos raros para el sistema inmune de la mamá. ¿No te han mencionado? ¿Cómo? Ah, verdad que bueno, que ya te lo van a mencionar. César. Ok. Bueno. Eso lo vamos a hablar cuando lleguemos a la parte de cerebral. Ok, entonces aquí si yo introduzco un fármaco teratógeno en la etapa, en este caso embrionaria, la probabilidad de producir una malformación congénita es mayor y en menor proporción un embarazo o un aborto. Y a partir de la etapa fetal, en este caso las malformaciones congénitas ya evidentemente van a producirse. Ya hemos mencionado de fármacos o de déficit de ácido fólico en las malformaciones del sistema nervioso central. Asociadas al corazón, ¿qué fármacos nunca tienen que olvidarse que producen malformaciones cardiovasculares? Son muy de moda usar eso hoy en día. ¿Ah? ¿Los que inhiben la serotonina? Sí, pero no son tan representativos. Pero sí tienes razón. Por ejemplo, sertralina, citalopram, el que inhibe la serotonina. O la recaptación de serotonina. Pero no son tan representativos. ¿Qué fármaco utilizado, por ejemplo, en psiquiatría puede producir malformaciones cardiovasculares? ¿Cuál? Winnie, ¿por qué no te duermas? ¿Luna? ¿Lo pides Luna, no? No puedo. ¿Andrea? ¿Andrés? ¿Andrés no? Sergio. Sergio, perdón. Litio. Litio. ¿Para qué se usa litio? Trastorno bipolar, ¿no? La anomalía de Epstein está asociada a una gestante consumidora de litio. Ok, que es una malformación cardiovascular. Ya hemos mencionado la talidomida, ¿no? Que produce malformaciones del sistema de los miembros superiores e inferiores. Como vemos también comienzan a desarrollarse justamente las características faciales, ojos, nariz, etc. El fármaco de hemato está contraindicado en el embarazo porque produce anormalidades craneofaciales. De hemato, ¿ah? Me acuerdo que ese fármaco le encantaba preguntar al doctor Nieves, porque él lo utiliza mucho. Warfarina. Por esta razón, dentro de los fármacos en embarazo, en la gestación, están en la categoría X, ¿no? De contraindicados absolutamente.
¿Un gestante debe tomar alcohol? No. ¿Por qué? ¿Qué produce? Depresión, muy bien, excelente. Del sistema nervioso, de depresión respiratoria al momento de parto. ¿Ya? ¿Qué más puede producir? ¿Qué malformación congénita? Bueno, eso les van a enseñar en pediatría, que se llama el síndrome alcohólico fetal. Una de las características del síndrome alcohólico fetal son las anormalidades craneofaciales. ¿Ok? Por ejemplo, hueso y paladar. ¿Qué fármaco ahora sí, Sergio, antibióticos que están relacionados con malformaciones del diente y del paladar? Andrea. Por ejemplo, las tetracicrinas. Las tetracicrinas. Las tetracicrinas están contraindicadas en la gestación. No están en categoría X. No me acuerdo qué categoría están, pero creo que están entre B y C. Hay que ver riesgo-beneficio. Pero sí se pueden dar. ¿Ok? Y así, entonces hay diversos fármacos que se pueden introducir y que pueden generar en este caso malformaciones congénitas, pero sobre todo ¿en qué etapa? En la etapa embrionaria, donde es compatible con esto. Si yo doy un teratógeno en la etapa más crítica, que es la preembrionaria, lo más probable es que produzca aborto. ¿Ok? Por esa razón, ¿ok? Es un concepto. Si vas a estar en algún centro de salud como parte asistencial, vas a tener Bactrim, porque es algo baratísimo, lo compra en pinza. ¿Ya? Y si te llega una mujer en etapa reproductiva, primero tienes que cerciorarte que no estés gestando. Y le vas a dar Bactrim, porque sabemos que las ITU son tremendamente frecuentes. Y la más frecuente de todas es la ITU baja. No vas a tener piel o nefritis. Vas a tener cistitis, uretitis, etc. Si tú das Bactrim y estás gestando, probablemente pues produce un aborto. Y vas a tener problemas legales. ¿Ok? Ten cuidado. ¿Ya? Bueno. ¿Alguna pregunta con respecto a embrión? ¿Algo no quedó claro? Espero que este mini resumen yo le aconseje bien a tu amigo, ¿no? Si viene a las 2 semanas con una prueba de embarazo de orina, tendrás que aconsejarle en la adecuada. ¿Ok? Bueno, esta parte de macho lo dejo con el doctor Ibáñez, pero antes vamos a dar un break, porque ya los veo agotados. A las 7 volvemos. Ya de ahí nos tomamos de corrido hasta las 9.